¿Alguna vez te has preguntado si estás obedeciendo a Dios de la manera correcta? ¿O si quizás estás caminando por un sendero que crees que es de Dios, pero en realidad estás guiado por tu propia sabiduría? ¿Y si te dijera que muchos cristianos creen estar sirviendo a Cristo, cuando en realidad están obedeciendo una versión distorsionada de su voluntad? ¿Y si te dijera que existe una sabiduría secreta, profunda, casi escondida, que solo los cristianos verdaderamente obedientes llegan a recibir? Una sabiduría que no viene del mundo, ni de los libros, ni siquiera de la experiencia, sino directamente del Espíritu Santo. Una sabiduría que transforma la obediencia común en obediencia poderosa, eficaz, capaz de mover el cielo a tu favor. Hoy vas a descubrir que no basta con querer obedecer a Dios, porque si tu obediencia no nace de la sabiduría que viene del cielo, puedes estar construyendo sobre arena, y no sobre la roca. Y si todo lo que has hecho hasta ahora por Dios estuviera siendo hecho con buena intención, pero sin dirección, y si el motivo por el que sientes que algo en tu vida no avanza, no es falta de fe, sino falta de la sabiduría correcta, en este estudio vamos a descubrir cómo ser un cristiano obediente. Sí, pero no cualquier obediencia, una obediencia espiritual, guiada, sabia, capaz de abrir puertas, de sanar heridas y de llevarte más cerca del propósito que Dios tiene contigo. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por las páginas de la palabra y voy a mostrarte 8 secretos espirituales, 8 claves que la mayoría de los cristianos no conocen, pero que pueden marcar la diferencia eterna entre una vida espiritual estancada y una vida dirigida por el Espíritu Santo. Este mensaje no es para todos. Es para los que tienen hambre, para los que han llorado orando en silencio, pidiéndole a Dios una dirección clara, para los que están cansados de obedecer a medias, de tropezar en círculos y anhelan recibir sabiduría desde lo alto. Hoy vas a comprender cómo la sabiduría y la obediencia son inseparables, como 2 alas de un mismo vuelo espiritual, y entenderás por qué algunos cristianos viven años sirviendo a Dios sin fruto, mientras otros, en secreto, crecen, avanzan y maduran sin ruido, pero con poder. La Biblia es clara. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. Y esa sabiduría no solo transforma tu mente, transforma tu forma de obedecer, porque cuando obedeces con sabiduría, tu obediencia se convierte en adoración. Prepárate, porque hoy no solo vas a aprender, hoy vas a recibir una llave espiritual que puede abrir una nueva etapa en tu caminar con Dios. Y si permaneces hasta el final de este video, te revelaré una enseñanza final, que puede ser la respuesta que has estado esperando desde hace tiempo. Puede ser la clave que desbloquee una bendición que parecía estancada en tu vida. Pero antes de entrar al estudio, quiero pedirte un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase, paz en Cristo. Hazlo como una declaración pública de que estás aquí con un corazón dispuesto a aprender, a ser transformado y a obedecer con sabiduría. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. No lo haces por mí. Lo haces porque cuando tú le das me gusta, YouTube se ve obligado a mostrar este video a otros creyentes que están buscando respuestas, dirección, una palabra de Dios. Así, tú también estás sembrando obediencia con sabiduría, ayudando a extender la palabra. Gracias, porque con solo comentar y apoyar este canal, estás haciendo parte de una comunidad que está creciendo en fe, en unidad y en conocimiento. Muchos hermanos y hermanas usan estos videos como su alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca, o porque están pasando por procesos tan duros que solo encuentran refugio aquí, en esta palabra. Por eso, quiero que todos comenten paz en Cristo, para saber que estás listo, lista, para que juntos emprendamos este viaje. Y te repito, la penúltima enseñanza del video puede traer la revelación que cambia el rumbo de tu vida. No te la pierdas. Así que ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón, y comencemos con el estudio. 1. El discernimiento de Salomón. Sabiduría antes que poder. 1 Reyes 3:5-14. Cuando Dios se le apareció en sueños al joven Salomón y le dijo,
Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón tenía frente a sí la posibilidad de pedir riquezas, poder, fama o la vida de sus enemigos. Pero él eligió algo que muchos pasan por alto: sabiduría para gobernar con justicia al pueblo de Dios. Y esta historia no es solo un relato del Antiguo Testamento, es una llave espiritual para tu vida, porque Salomón no pidió sabiduría para engrandecerse a sí mismo, sino para obedecer correctamente el propósito que Dios le había asignado. Aquí está el primer principio que quiero que grabes en tu corazón. Obedecer sin sabiduría puede convertirse en desobediencia disfrazada, porque si no sabes cómo discernir la voluntad de Dios, terminarás haciendo lo correcto en el momento incorrecto, o lo incorrecto con las mejores intenciones. La sabiduría que Salomón pidió no era humana, ni lógica, ni emocional. Era sabiduría espiritual. Era capacidad para entender la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y tú, como cristiano obediente, necesitas esta sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Porque la obediencia verdadera no se mide solo por las acciones, sino por la precisión espiritual con la que caminas según el Espíritu. Hay creyentes que oran mucho, sirven mucho, dan mucho, pero no avanzan, no crecen, no se alinean con el cielo. ¿Por qué? Porque hacen lo correcto, pero sin dirección, como Marta, que servía afanada mientras María, con sabiduría, se sentaba a los pies de Jesús. Volvamos a Salomón. Dios se agradó tanto de su petición, que no solo le dio sabiduría, sino también todo lo que no pidió: riquezas, honra, influencia. ¿Lo ves? La sabiduría abre puertas que la ambición no puede tocar. La obediencia guiada por la sabiduría divina provoca el favor sobrenatural de Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿estás pidiéndole a Dios soluciones o sabiduría? ¿Estás pidiéndole cambios o entendimiento para vivir conforme a su voluntad? Muchos quieren obedecer, pero no quieren detenerse a aprender. No quieren el proceso. No quieren sentarse a los pies del Maestro y decir: Señor, enséñame a obedecerte bien. Pero ese es el primer paso de una vida cristiana que da fruto. Humildad para pedir sabiduría antes que bendiciones. Porque cuando pides sabiduría, estás diciendo: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero quiero hacerla como tú quieres, no como yo creo. ¿Y sabes qué me impacta? Que Dios respondió a Salomón con una promesa poderosa: y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La sabiduría no solo te guía, te preserva, te protege, prolonga tu vida espiritual y física, porque te aleja del error, del engaño, del pecado camuflado. Si hoy te comprometes a pedir sabiduría para obedecer correctamente, Dios puede darte mucho más de lo que esperas. Porque Él honra al corazón humilde que reconoce que su obediencia necesita dirección. Y antes de pasar al próximo bloque, quiero dejarte con esta reflexión. ¿Qué estás haciendo hoy que parece obediencia, pero no nace de una sabiduría revelada por Dios? Tal vez estás luchando con fuerzas humanas en una batalla espiritual. Tal vez estás insistiendo en un ministerio, en una relación, en una decisión, sin haber buscado primero la dirección del Espíritu. Este es el tiempo de hacer una pausa, de mirar al cielo como Salomón y decir: Padre, dame sabiduría para obedecer como tú deseas que yo obedezca. Y así como con Salomón, Dios puede sorprenderte con bendiciones que jamás pediste, pero que Él preparó para los que le honran con una obediencia sabia. El peligro de la obediencia sin entendimiento. El error de Saúl. 1 Samuel 15, 1-23. Cuando el profeta Samuel le dio una orden clara de parte de Dios al rey Saúl, destruir por completo a Amalec y no guardar nada para sí, Saúl obedeció, a medias. Perdonó al rey Agag, guardó lo mejor del ganado y ofreció sacrificios que Dios no había pedido. A primera vista, parecía devoción, pero en realidad fue desobediencia disfrazada de espiritualidad. Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto, pero carecía de sabiduría espiritual para discernir la voluntad precisa de Dios. Esta historia nos confronta directamente. ¿Cuántas veces hemos hecho algo bueno que Dios no nos pidió,
¿Cuántas veces hemos preferido ofrecerle a Dios algo que nos parece piadoso, en vez de obedecer exactamente lo que Él nos dijo? La sabiduría de un cristiano obediente no se manifiesta en la cantidad de sacrificios que hace, sino en la capacidad de discernir lo que Dios verdaderamente quiere de él. Samuel le dijo a Saúl una de las frases más poderosas de toda la Escritura: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. En otras palabras, no sirve de nada hacer mucho para Dios si lo hacemos mal. Saúl perdió el reino no por falta de valentía, ni por cobardía, ni por debilidad, sino por falta de entendimiento espiritual. Porque cuando la obediencia no está alineada con la sabiduría divina, se convierte en rebeldía. Muchos creyentes hoy están estancados porque siguen repitiendo sacrificios, rutinas religiosas, servicios, promesas, compromisos, sin detenerse a preguntar: ¿es esto lo que Dios realmente quiere de mí en este tiempo? La obediencia sin sabiduría puede producir frustración espiritual. Nos hace sentir ocupados, útiles, incluso buenos cristianos, pero por dentro hay un vacío, una sequedad, porque el Espíritu no está guiando esas acciones. La diferencia entre Saúl y David no era la perfección, era el corazón. David pecó, pero siempre volvió quebrantado, buscando restauración, sabiduría, dirección. Saúl, en cambio, justificó su desobediencia, se excusó, trató de maquillarla con adoración, y Dios lo desechó. Aquí hay una alerta espiritual. Cuando justificas tus actos ante Dios con argumentos humanos, estás negando su sabiduría, y eso puede llevarte a perder cosas que Él te había entregado. Hoy, más que nunca, necesitamos una obediencia que nazca del entendimiento, no de la emoción, no de la tradición, no del temor. Una obediencia como la de Jesús, que decía: «No se haga mi voluntad, sino la tuya», aun sabiendo que la voluntad del Padre lo llevaría a la cruz. Ese es el nivel más alto de obediencia, el que se somete incluso cuando no comprende, porque confía plenamente en la sabiduría de Dios. Y si tú anhelas ese tipo de obediencia, necesitas orar cada día: «Señor, no me dejes hacer lo correcto de la forma incorrecta. Enséñame a obedecer con sabiduría y a no conformarme con sacrificar cosas si eso significa desobedecerte en el corazón». Saúl nos deja una lección dura, pero poderosa. Lo que parece bueno, si no nace de Dios, puede destruir tu llamado. Y la única forma de asegurarte de estar caminando bien es buscar la sabiduría que viene de lo alto, esa que te alinea con el corazón del Padre. Antes de continuar, quiero invitarte a tomar un pequeño pero significativo paso: suscribirte a este canal. No es solo un clic en un botón, es un acto de fe. Es tu manera de decirle a Dios: «Estoy dispuesto a recibir más de ti». Esta acción, tan simple en apariencia, es una manifestación de tu compromiso con su palabra y con el propósito que Él tiene para tu vida. Piensa en esto: las pequeñas decisiones, como este gesto, tienen el poder de activar bendiciones en nuestra vida. Lo que parece insignificante puede ser usado por Dios para hacer cosas grandes. Así que, si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete y comenta: «Ya estoy suscrito», porque lo que estás haciendo va mucho más allá de un simple clic. Es una declaración de fe. Además, al compartir este video, no solo lo estás difundiendo, estás invitando a otros a ser parte de algo más grande, a recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno. No es solo una acción digital, es un testimonio de cómo su obra se extiende a través de nosotros. Con este pequeño acto, estás abriendo una puerta para más bendición. Pero lo más importante es que lo estás haciendo con un corazón dispuesto, confiado en que Dios te guiará en cada paso que tomes. Ahora, sigamos con este mensaje, porque aún hay mucho que Dios quiere revelarte. La sabiduría silenciosa de José. Obediencia en medio del caos. Génesis 39:1-23. José, vendido por sus hermanos, arrancado de su hogar, separado de su padre, llega como esclavo a Egipto.
Cualquiera en su lugar se habría hundido en la desesperación, habría cuestionado los planes de Dios, o incluso se habría rebelado contra él. Pero José hace algo que revela una sabiduría profunda. Obedece a Dios en silencio, incluso cuando nada tiene sentido. No hay un solo versículo que diga que José se quejó. Lo que vemos, en cambio, es a un joven que decide mantenerse fiel, justo, íntegro, aunque todo a su alrededor está quebrado. Esta es la sabiduría de un cristiano obediente, seguir sirviendo a Dios aun cuando tu entorno grita injusticia. La obediencia de José no fue ruidosa, no fue reconocida al principio, no lo hizo famoso, pero Dios estaba viendo. En la casa de Potifar José fue tentado, pudo haber caído, pudo haber buscado su beneficio, pero eligió lo que muy pocos eligen, el temor de Dios por encima del placer momentáneo. Cuando la esposa de Potifar lo sedujo, José no solo dijo que no, dijo algo que revela su corazón. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Él no estaba preocupado por su reputación, ni por ser descubierto. Su estándar era el cielo. Y ese es el tipo de obediencia que hoy Dios está buscando. No la que se basa en lo que otros ven, sino la que se fundamenta en la relación íntima con Él. No la que solo se muestra en la iglesia, sino la que se sostiene en secreto, cuando nadie está mirando. Cuando decir sí a Dios significa perder posiciones, beneficios, amistades, o incluso tu libertad, porque José terminó en prisión por hacer lo correcto. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has pagado un precio por obedecer? ¿Te han malinterpretado, criticado, aislado, por seguir la voz de Dios? Entonces escucha esto. Dios no ha dejado de verte. Él honra a quienes le honran. En la cárcel, José no se volvió amargado. Allí también fue fiel. Allí también sirvió. Allí también escuchó a Dios. Y fue en ese lugar oscuro, en ese rincón olvidado, donde comenzó el camino hacia su destino. Lo que parecía un castigo, era parte del plan. Lo que parecía el final, era apenas el proceso, porque la obediencia con sabiduría no necesita explicaciones, solo confianza. Confianza en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no entiendes nada. ¿Sabes qué hizo diferente a José? Que nunca necesitó entender el por qué para obedecer el para qué. ¿Y tú, amado oyente, estás dispuesto a obedecer sin respuestas? ¿A confiar aunque estés en una cárcel emocional, espiritual, financiera o relacional? Dios está formando tu carácter. Está trabajando en secreto. Y si permaneces fiel, si no traicionas tu fe, llegará el día en que lo que ahora te duele se convertirá en plataforma para lo que Dios quiere hacer contigo. Así como José salió de la cárcel para gobernar Egipto, tú puedes salir de este proceso para ocupar un lugar que solo un corazón obediente y sabio puede sostener. No dejes de obedecer, aunque estés en silencio, aunque nadie te aplauda, aunque te cueste, porque el cielo está tomando nota. Y en el tiempo perfecto, tu obediencia silenciosa hablará más fuerte que 1000 palabras. La sabiduría de esperar, Noé, y la obediencia que construye en fe. Génesis 6:9-22. Dios le habla a Noé, y le da una instrucción que en términos humanos parecía absurda. Construir un arca gigantesca en medio de tierra seca, por una lluvia que nadie había visto jamás. No había señales visibles, no había nubes, no había precedente, solo una palabra divina. Y Noé obedeció. Este tipo de obediencia requiere una sabiduría que no se aprende en libros, ni se hereda de la familia, ni se enseña en las escuelas. Es la sabiduría que nace de una relación íntima con Dios, donde su voz tiene más peso que la lógica del mundo. La Biblia dice, «E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó». Así lo hizo. No dejó nada por fuera. No improvisó. No discutió. No adaptó las instrucciones a su conveniencia. Siguió cada medida, cada detalle, cada orden, porque comprendía que la obediencia verdadera es obediencia completa. Pero hay algo más profundo en la historia de Noé. No solo obedeció al construir, también obedeció al esperar. Después de entrar en el arca, pasaron semanas, meses, y la lluvia cesó. Pero Noé no salió corriendo. Esperó. Envió un cuervo.
luego una paloma. No se movió hasta que Dios le dijo que era tiempo de salir. Esta es una de las formas más difíciles de obediencia. Esperar el tiempo correcto de Dios con sabiduría espiritual, sin desesperarse ni adelantarse. Muchos cristianos cometen errores no por rebeldía, sino por impaciencia. Saben lo que Dios dijo, pero no quieren esperar el momento exacto. Construyen el arca, y luego salen antes de tiempo. Sirven, oran, se entregan, pero se frustran si el fruto no llega rápido. Y aquí es donde la sabiduría se vuelve clave. Esperar en Dios también es una forma de obedecerlo. Noé esperó dentro del arca mientras afuera todo el mundo había sido destruido. Imagínate esa escena. Oscuridad, silencio, animales, familia encerrada. ¿Cuántas veces pensaría Noé? ¿Y ahora qué? ¿Cuándo acabará esto? Pero no se movió. No se desesperó. No desarmó el arca por su cuenta. No salió sin dirección. Y cuando Dios finalmente habló, Noé salió y ofreció sacrificio de gratitud. Ese es el corazón de un obediente sabio. No solo sigue órdenes, sino que adora cuando la prueba termina. Tú que estás viendo este video, tal vez estás en tu propia arca. Estás encerrado en un proceso. Estás esperando que pase la tormenta. Y te preguntas si Dios se ha olvidado. Pero escúchame, Dios no se ha olvidado. Solo está esperando el momento justo para decirte, ahora sal. Es tiempo de comenzar de nuevo. Y cuando ese momento llegue, tu obediencia te habrá preservado. Tu fidelidad habrá guardado tu vida, tu casa, tu futuro. Por eso, no bajes los brazos. No pares de construir aunque te llamen loco. No te apresures a salir del proceso. No mires las nubes. Escucha la voz, porque la sabiduría de un cristiano obediente no está en correr, sino en permanecer. Y Dios recompensa a los que, como Noé, obedecen en la fe, construyen con esperanza y esperan en silencio. El discernimiento de Esteban. Obediencia con visión celestial. Hechos 6:8, 7:60. Esteban no fue uno de los 12 apóstoles. No escribió epístolas. No caminó con Jesús durante su ministerio terrenal, pero fue uno de los hombres más sabios, valientes y obedientes que vemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque supo obedecer incluso cuando esa obediencia lo llevó a la muerte, con los ojos puestos en lo eterno. Esteban fue escogido por su buen testimonio, lleno del espíritu y de sabiduría. Su ministerio comenzó sirviendo mesas. Eso ya nos enseña algo. El verdadero obediente empieza con lo pequeño, y no necesita títulos para impactar. Pero su fidelidad lo llevó más allá. Comenzó a predicar con poder, y eso provocó oposición. Acusado falsamente, llevado ante el concilio, Esteban no se defendió con gritos ni excusas. En cambio, soltó uno de los discursos más profundos y espiritualmente reveladores que registra la Biblia. Con sabiduría divina, resumió toda la historia de Israel, señalando cómo los líderes siempre habían resistido al Espíritu Santo. Esteban sabía que esas palabras lo pondrían en peligro, pero su obediencia no era selectiva ni condicionada por la seguridad personal. Su compromiso era con la verdad, con Cristo, con la eternidad. Y aquí se revela el secreto de su sabiduría. Al final de su vida, cuando las piedras volaban hacia él, Esteban levantó la mirada y vio el cielo abierto. ¿Qué tipo de obediencia hace que el cielo se abra en el momento más oscuro de tu vida? La obediencia que nace del discernimiento espiritual. La obediencia que no se guía por el miedo, sino por la certeza de que el reino de Dios está por encima de esta tierra. La obediencia que no busca aplausos, sino aprobación divina. Mientras lo apedreaban, Esteban clamó, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso no es humano. Eso es celestial. Es sabiduría que no pelea, sino que perdona. Es obediencia que no exige justicia inmediata, porque confía en el juez eterno. ¿Y tú, que estás viendo este video, cómo reaccionas ante la injusticia? ¿Obedeces solo cuando todo es justo? ¿O también cuando el sistema te ataca, cuando te critican por tu fe, cuando servir a Cristo te cuesta la reputación, la comodidad, las oportunidades? Esteban nos enseña que el verdadero sabio no solo habla con verdad, sino que muere en paz.
porque ha vivido para agradar al cielo. Quizás tú no estás frente a un tribunal, pero tal vez estás en un ambiente hostil. Familiares que no comprenden tu fe, amigos que se burlan, un lugar de trabajo donde debes callar lo que arde en tu corazón. Aún ahí, puedes ser como Esteban, lleno del Espíritu, guiado por la sabiduría, obediente hasta el final, y cuando lo hagas, aunque no veas el cielo con tus ojos naturales, el cielo estará abierto sobre ti, porque Dios honra a los que viven con la eternidad en mente. Y la sabiduría de un cristiano obediente es vivir aquí abajo, con la mirada puesta allá arriba, el quebranto de Jonás. Cuando la obediencia nace del arrepentimiento, Jonás 1:3-10, Jonás no comenzó como un ejemplo de obediencia. De hecho, fue todo lo contrario. Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, huyó en dirección opuesta. Lo que vino después es conocido: una tormenta, un barco en caos, un profeta dormido, y luego, las entrañas de un gran pez. Pero aquí está la clave. Dios no se dio por vencido con Jonás, porque detrás de su desobediencia, había un hombre que aún podía aprender a obedecer. Hay personas que aprenden a obedecer por amor, otras por fe, y algunas, como Jonás, por quebranto. Desde dentro del pez Jonás clamó, desde lo profundo se rindió, y entonces, obedeció. No fue una obediencia perfecta, fue una obediencia quebrantada, pero fue suficiente para que Dios obrara a través de él. Jonás nos enseña una de las formas más reales y más humanas de llegar a la obediencia, cuando nos damos cuenta de que huir de Dios nunca nos lleva a un lugar mejor. Muchos creyentes, hoy, están en el mismo punto. Dios los llamó a servir, a predicar, a perdonar, a ir hacia donde no quieren ir, pero en vez de obedecer, se embarcaron en otra dirección. Buscan seguridad, comodidad, evasión, y terminan en una tormenta. La tormenta no es castigo, es corrección, y el pez no es muerte, es salvación, porque incluso cuando huimos, la misericordia de Dios nos persigue, nos encierra y nos transforma. Jonás finalmente fue a Nínive. Su mensaje fue simple, incluso rudo, pero poderoso, y toda la ciudad se volvió a Dios. Mira esto. Una obediencia nacida del quebranto puede provocar un avivamiento. Tal vez tú no empezaste bien, tal vez le dijiste no a Dios, tal vez huiste, te alejaste, rechazaste el llamado. Pero si hoy decides obedecer, aún desde tus heridas, aún desde tu confusión, Dios puede usarte para tocar vidas, porque no se trata de cuán perfecto es tu caminar, sino de cuán dispuesto estás hoy a volver al camino. La sabiduría de un cristiano obediente no está en no fallar nunca, sino en saber volver con humildad. Jonás no fue un héroe desde el principio, pero fue instrumento de salvación cuando se rindió. Y tú también puedes serlo. No importa cuán lejos hayas corrido, no importa cuán profundo hayas caído. Si hoy decides obedecer, el mismo Dios que te buscó en la tormenta, caminará contigo en tu propósito. Y la próxima vez que te llame, no correrás. Caminarás en su voluntad con paso firme, porque sabrás que el lugar más seguro no es donde tú eliges estar, sino donde Dios te ha enviado. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un pequeño pero poderoso paso. Comparte este video con al menos 5 personas. Puede ser en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook o con alguien que sabes que lo necesita. No te avergüences. Compartir esto no es solo reenviar un video, es un acto de fe. Es una forma de decirle a Dios, estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Este gesto que parece tan sencillo, puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Puede ser la luz que alguien necesitaba en medio de su oscuridad. Y tú puedes ser el canal por el cual Dios hable hoy a un corazón cansado, perdido o confundido. No se trata de exposición, se trata de propósito. Jesús nunca se avergonzó de ti. ¿Por qué tú habrías de avergonzarte de compartir su palabra? Esto que harás es un testimonio vivo. Estás extendiendo el reino con solo apretar compartir. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con fe. Y comenta aquí abajo, ya lo compartí. Eso no solo nos ayuda a llegar a más personas, también es una forma de declarar públicamente, yo no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios. A través de ti, este mensaje puede llegar a quien más lo necesita. Dios puede usar tu obediencia para transformar vidas. Lo que haces ahora es más que una acción digital. Es un paso espiritual. Y ahora sí, continuemos, porque hay más que Dios quiere revelarte hoy. La obediencia de María, sabiduría en decir sí al plan de Dios. Lucas 1:26-38. María era una joven común en Nazaret. No era rica, no era influyente, no era famosa. Pero cuando el ángel Gabriel se presentó ante ella con un mensaje celestial, su respuesta fue tan poderosa, tan obediente, tan sabia, que cambió la historia de la humanidad. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta frase resume la esencia de la obediencia sabia. Rendirse al plan de Dios aun cuando no se entiende del todo. María no pidió garantías. No preguntó si José la apoyaría. No exigió explicaciones. Solo preguntó cómo sucedería. Y luego se entregó. Qué contraste con la forma en que muchos respondemos al llamado de Dios. Ponemos condiciones. Queremos seguridad. Exigimos pruebas. Pero la sabiduría de María fue otra. Entender que si Dios lo ha dicho, entonces su gracia lo sustentará. Imagina lo que significaba para ella ese sí. Ser madre del Mesías implicaba peligro, pérdida de reputación, riesgo de ser rechazada, complicaciones familiares, un futuro incierto. Pero María no midió las consecuencias. Midió la fidelidad de quien la llamaba. Y ahí está la diferencia entre obediencia emocional y obediencia sabia. La emocional reacciona ante lo fácil. La sabia responde ante lo eterno. Dios no busca a los más capacitados, busca a los más disponibles. Y cuando encuentra un corazón dispuesto como el de María, puede desatar su poder como nunca antes. María se convirtió en portadora de la promesa. Llevó en su vientre la salvación del mundo. Y todo comenzó con un sí. ¿Y tú? ¿Qué cosas Dios quiere engendrar en tu vida? Pero están esperando tu obediencia. Hay promesas que están estancadas porque aún no has dicho, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tal vez no entiendes todo lo que Dios te está pidiendo. Tal vez te asusta lo que vendrá si das ese paso. Pero escucha esto. La obediencia precede al milagro. La rendición activa lo sobrenatural. María fue madre, pero también fue discípula. Siguió a Jesús hasta la cruz. Estuvo en el aposento alto. Recibió el Espíritu Santo. Su vida no fue fácil, pero fue gloriosa. Y tú, si hoy decides decirle sí al llamado de Dios, con miedo, pero con fe, con dudas, pero con humildad, entonces verás cómo lo imposible empieza a tomar forma en tu caminar, porque cuando obedeces con sabiduría, te conviertes en tierra fértil para lo divino, y tu vida comienza a cargar el propósito eterno de Dios. La determinación de Nehemías, obediencia que reconstruye en medio de ruinas. Nehemías 1:1, 6:16. Nehemías no era sacerdote ni profeta, era copero del rey, un hombre que vivía en un palacio extranjero, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de Jerusalén. Pero cuando escuchó que los muros de su ciudad estaban en ruinas, algo en su espíritu se quebró. Y aquí empieza la sabiduría de su obediencia. Nehemías no se limitó a orar. Lloró, ayunó, se humilló, y luego pidió permiso al rey para hacer lo que muchos temían, reconstruir lo que había sido destruido. ¿Te das cuenta? La obediencia no siempre es ir a predicar. A veces es reconstruir muros, restaurar familias, levantar lo que otros dejaron caer. Y eso requiere sabiduría práctica, estratégica, firme, pero sobre todo, un corazón dispuesto a actuar cuando Dios pone una carga en el alma. Nehemías no era albañil, pero se convirtió en constructor. No era político, pero trató con gobernantes. No era guerrero, pero enfrentó enemigos. Todo por obedecer una voz interior que no lo dejaba en paz. Cuando comenzó la reconstrucción, vinieron las burlas, luego las amenazas, después los intentos de manipulación y distracción. Pero Nehemías discernió el verdadero propósito de sus enemigos. Están tratando de atemorizarme, pensando que dejaré la obra. Nehemías 6:9. Y aquí vemos otro tipo de sabiduría, la que reconoce las tácticas del enemigo y no se desvía. Muchos creyentes abandonan el llamado
porque confunden oposición con señal de que no es de Dios. Pero Nehemías supo que cuando el enemigo ruge, es porque algo glorioso se está levantando. Él trabajaba con una mano y sostenía la espada con la otra. Organizó turnos, animó al pueblo, resistió el miedo, y terminó la obra en solo 52 días. ¿Por qué? Porque un corazón obediente puede lograr en poco tiempo lo que otros no logran en años. Tú también tienes muros por reconstruir. Tal vez es tu hogar, tu fe, tu integridad, tu ministerio, y quizá piensas que no estás capacitado, pero si Dios ha puesto el deseo en tu corazón, también te dará la sabiduría para llevarlo a cabo. Nehemías no obedeció solo con emoción, obedeció con estrategia. Y esa es una lección poderosa para el cristiano obediente. La fe no cancela la planificación. La fe inspira la acción. Hoy, Dios te llama a levantarte, no para quejarte de las ruinas, sino para reconstruir con obediencia lo que el enemigo pensó que había destruido para siempre. Porque cuando un cristiano obedece con sabiduría, lo que antes era desolación, se convierte en testimonio de restauración. Y cada ladrillo colocado en obediencia es un acto de guerra espiritual y de fe en el futuro que Dios ya preparó. La obediencia de Abraham. Fe y sabiduría al seguir sin saber. Génesis 12, 1, 4, 22, 1, 19. Abraham, el padre de la fe, es el ejemplo supremo de obediencia que desafía todo entendimiento humano. Dios le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré». Sin mapa, sin detalles, sin garantías de éxito. Solo un llamado. Y Abraham obedeció. ¿Pero por qué obedeció? Porque tenía una sabiduría que venía de conocer el carácter de Dios, no de entender los planes inmediatos. Imagina lo que Abraham tuvo que dejar atrás. Una vida establecida, la comodidad, su familia, su nación, todo lo que le daba seguridad y razón para no moverse. Pero decidió obedecer porque confiar en Dios era más seguro que quedarse en su zona de confort. Y esa sabiduría fue lo que le permitió dar el paso hacia lo desconocido, hacia lo que nadie más entendería. No fue por impulso o emoción, fue por un conocimiento profundo del corazón de Dios. Más tarde, Dios le pidió a Abraham algo aún más desgarrador: sacrificar a su hijo, Isaac, la promesa de su descendencia. Aquí vemos la obediencia en su forma más pura, la obediencia que no busca lógica, la obediencia que no necesita comprender todos los detalles. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la obediencia de Abraham y nuestra obediencia en ocasiones? Abraham obedeció sin preguntar el por qué ni el para qué. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham no lo cuestionó, no discutió, simplemente obedeció porque sabía que quien le pedía esto era digno de confianza. Él no entendía el propósito, pero confiaba en el propósito de Dios. Y esa es la sabiduría que viene de una obediencia verdadera. Seguir a Dios, incluso cuando el camino no tiene sentido. Abraham no solo pasó la prueba, sino que se convirtió en un modelo de obediencia y fe para todos los creyentes. Y al final, Dios no solo detuvo el sacrificio, sino que le reafirmó la promesa de que sería padre de muchas naciones. Abraham aprendió una lección invaluable. Obedecer a Dios no solo trae bendiciones, sino que transforma nuestra capacidad para recibir aún más de Él. La obediencia lo llevó a un nivel de comunión y confianza con Dios que pocos pueden alcanzar. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás por obedecer a Dios? ¿Qué sacrificios te está pidiendo hoy el Señor que parecen irracionales a los ojos humanos, pero que son necesarios para un propósito divino? La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es transformadora. La obediencia de Abraham no solo fue la obediencia de un padre, sino de un hombre que sabía que si Dios prometió algo, Él lo cumpliría. Y aunque no entendiera todo, él creía que obedecer a Dios era el único camino hacia el cumplimiento de la promesa. Y esa es la sabiduría de un cristiano obediente: obedecer aún sin tener todas las respuestas, porque sabemos que quien nos llama es fiel. El ejemplo de Jesús: obediencia perfecta y sabiduría divina. Lucas 22, 39, 46, Filipenses 2, 5, 11. La obediencia de Jesús es la más sublime de todas. Él, siendo el Hijo de Dios,
Mostró la más pura y perfecta obediencia al Padre. No fue una obediencia forzada ni una obediencia por obligación. Fue una obediencia que surgió del amor más grande que jamás haya existido, el amor a la voluntad de su Padre y a la salvación de la humanidad. Jesús no solo obedeció a Dios en lo fácil, sino en lo más difícil. En el huerto de Getsemaní, en su momento de angustia y temor, Jesús le dijo al Padre: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta es la obediencia sabia y total, un corazón rendido completamente a la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. En ese momento, Jesús experimentó la humanidad en su máxima expresión. Él sabía lo que estaba por venir: la cruz, el dolor, la separación temporal de su Padre, y como ser humano, no quería enfrentar eso. Sin embargo, su amor y su obediencia al Padre eran más grandes que su temor o sufrimiento. La obediencia de Jesús no fue una reacción emocional, sino una decisión de voluntad y amor. Y esa es la sabiduría que debemos aprender como cristianos obedientes. La obediencia no se mide por la comodidad, sino por la entrega total a la voluntad de Dios. No siempre entenderemos por qué Dios nos lleva por ciertos caminos, o por qué nos permite enfrentar dificultades, pero si confiamos en Él y en su plan, podemos aprender a obedecer con un corazón que dice: «Hágase tu voluntad, Señor». Cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2:8 que Jesús, siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nos está mostrando el grado más profundo de obediencia. Jesús no solo obedeció hasta el final, sino que se sometió a la muerte más cruel para cumplir el plan de redención. Su obediencia fue redentora, poderosa, transformadora. En nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces estamos dispuestos a obedecer solo cuando las cosas son fáciles o convenientes? La verdadera sabiduría de la obediencia se ve cuando obedecemos en tiempos difíciles, cuando nuestras fuerzas flaquean y cuando el sacrificio parece más grande que el beneficio inmediato. La obediencia de Jesús nos muestra el camino de la verdadera humildad. La verdadera sabiduría no está en hacer lo que es más cómodo para nosotros, sino en hacer lo que es la voluntad de Dios, aunque nos cueste todo. Al seguir el ejemplo de Cristo, llegamos a ser más como Él, obedientes, humildes y completamente entregados al plan divino. Pero como Jesús nos muestra, la obediencia trae consigo gloria eterna. Después de su humillación, Dios lo exaltó, y Jesús fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. La obediencia de Jesús no solo resultó en la salvación de todos nosotros, sino en su exaltación eterna. Tú también, al seguir el ejemplo de Jesús, experimentarás la bendición de la obediencia fiel. A veces, será doloroso, será costoso, pero siempre tendrá el propósito de traer bendición a tu vida y gloria a Dios. La sabiduría del cristiano obediente no radica solo en seguir reglas o mandamientos, radica en seguir el ejemplo de Cristo, obedecer en amor, confiar plenamente en el plan de Dios, y estar dispuestos a ir hasta donde Él nos envíe, sin importar el sacrificio. Así que, al mirar a Jesús, vemos la obediencia perfecta, y al seguir su ejemplo, nos convertimos en instrumentos de Dios para cambiar el mundo. Hemos recorrido juntos un camino de obediencia y sabiduría, mirando ejemplos poderosos que nos enseñan cómo la obediencia a Dios, guiada por su sabiduría, transforma vidas, desde los pasos de María y Nehemías, hasta las decisiones radicales de Abraham, y por supuesto, el ejemplo supremo de Jesús en la cruz. Hemos visto que la verdadera obediencia no siempre es fácil, pero siempre es transformadora. La obediencia no es simplemente un acto de seguir reglas, sino una decisión profunda de confiar en el amor y el plan de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Como hemos visto, la obediencia no siempre trae comodidad, pero siempre trae bendición, paz, y un propósito divino que se despliega más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El cristiano que se somete a la sabiduría de Dios y obedece su llamado, se convierte en un instrumento en las manos del Señor. Dios puede usar tu obediencia para reconstruir, restaurar y renovar lo que ha sido destruido,
y para llevar su propósito a un mundo que necesita desesperadamente conocer su verdad. No importa cuán grande sea el sacrificio o cuán desafiante sea el camino, cuando obedecemos, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. Hoy la invitación es clara. ¿Estás dispuesto a caminar en obediencia, aunque el camino no sea fácil? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, aun cuando no entiendas completamente lo que Él te está pidiendo? Recuerda, la obediencia no solo te cambia a ti, sino que tiene el poder de cambiar el mundo que te rodea. Cuando obedecemos, estamos alineándonos con el propósito eterno de Dios y siendo parte de su plan divino. Y al final, al igual que Nehemías, Abraham, María y Jesús, tú también serás testigo de la fidelidad de Dios, de su provisión, de su restauración y de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. La obediencia a Dios no solo nos acerca más a Él, sino que también revela su gloria y poder a través de nuestras vidas. Tú eres llamado a ser un cristiano obediente, lleno de sabiduría, y cada paso de fe que tomas es un paso hacia una vida llena de bendiciones y propósito. Que el Espíritu Santo te guíe en cada decisión y te dé el coraje de decir sí a todo lo que Él te pida, sabiendo que en esa obediencia encontrarás paz, alegría y un propósito eterno. Que tu obediencia hoy sea la semilla de una cosecha gloriosa mañana. Amén.